veo que el primer examen hay 87 de 90. En realidad hay nueve personas más, entre otros dos cuentas mías, y hay por ahí unos invitados. Entonces, bueno, nada más hablando de los 90 de ustedes, estamos hablando de que hay tres ausentes para el primer examen. Esto es de los tres grupos, obviamente, y del examen, de examen conceptual. Hay cinco ausencias, no sé cuántas hayan sido eventualmente de su grupo. Vamos a cancelar este. Sí, entonces aquí puedo empezar a verlo. Y por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, características básicas, ¿no? Cálculo del orden, orden relativo, clase, ganancia de lazo directo. Aquí están sus instrucciones, así como ustedes ven. El tiempo, bueno, el examen ya quedó cerrado, pero puedo yo ver la historia de cada uno de los intentos. Y puedo ver el nombre de cada uno de ustedes. Y finalmente su calificación, ¿no? Acá, en relación al máximo. Ahorita tienen un máximo de 1, pero lo importante de este resultado es en general la gráfica, ¿no? La gráfica, bueno, pues me dice a mí que de los 90, vamos a pensar, 90 hay 5 que no se han presentado. La inmensa mayoría, 44, tiene una calificación que está entre .95 y 1, es decir, es bastante alta, bastante buena. Podemos obtener aquí los valores, los datos. La gráfica se pueden obtener. Aquí donde los veo. Bueno, este es el reporte. En fin, bueno, a ver. Esto me dice que la mitad del grupo, o la mitad de todos los alumnos en general, de los tres grupos, sin problemas identifican y saben calcular bien estas características. Si tomamos aquellos que acreditaron, a pensar aquí hay 3, aquí otros 3 son 6, 7, 11, 17, 23 y 4, 27. O sea, hay 44 que tienen la máxima, digamos. Sí, y 27 que lo hacen de regular. Ah, bien. Y si tomamos en cuenta, si consideramos únicamente a los que acreditaron el examen, son 27 y 44, son 51, 71. Es decir, más de las 2/3 partes, se puede decir que calculan de regular a bien estos parámetros, y por lo tanto podemos presumir que hay, digamos, que el nivel mínimo, ¿no? Sí llama la atención, o sea, esta barra que destaque, pues nos dice que el examen en general estaba fácil. Hay una tercera parte de los tres grupos, o sea, insisto, de la población total de 90, una tercera parte que definitivamente tiene problemas para ello. Bueno, estas conclusiones son las que yo obtengo y digamos, de estas barras, son las que yo obtengo. Sí, cuando yo ya quiero ver cada uno de los casos, yo nada más aquí
busco revisión de intento y ya se puede hacer la revisión de cada uno de ellos. Puedo aquí, poner un pulso aquí, inmediatamente ordena por clasificación. Hoy está ordenado por el orden en el que llegaron, que terminaron. ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que yo veo inmediatamente del examen. En el caso del otro examen, este fue el de características básicas. En otro examen hay 3 ausencias. O sea, me llama la atención, ¿no? O sea, digamos, si fueran aquí 3 y aquí 3, pues diría son los mismos y tuvieran el mismo problema, ¿no? Pero no, o sea, aquí hay 7 que no lo presentaron y, y aquí hay 5. Entonces, bueno, como que hay por lo menos 2 que no coinciden, que dijeron, ah, pues ya nada más presento un examen y el otro no. Y este fue el primero. Y el examen conceptual, que puede ser el más duro, ¿sí? Igualmente tengo aquí este examen, este es, por ejemplo, este es uno de prueba que se hizo. Y tendría que, como no está terminado, vamos a ver los intentos. De nuevo aquí tengo los intentos de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y aquí la distribución de la gráfica pues sí es diferente, ¿no? Es un examen mucho más exigente. Y bueno, puedo ver que la mayoría anda de regules, ¿no? De regules a mal, ¿no? Este está calificado como 1.5. Entonces se puede cambiar, pero bueno, al fin y al cabo la distribución, esa no va a cambiar, siempre va a ser la misma, no importa qué escala le ponga aquí abajo. Entonces, bueno, vemos que los conceptos sí están un poco fallos. Habrá que irlos corrigiendo en el camino y ustedes mismos revisen su examen, vean cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal y eventualmente pues consulten, ¿no? Ya si tienen dudas, pues lo comentamos en clase, ¿no? Eh, ya iré yo viendo en el camino, bueno, qué significa cada una de estas barras y quiénes están en estas, ¿no? Estas barras, ¿no? Que hace falta. Muy bien, ingeniera Carvajal, en ese sentido, ¿hay algún comentario? ¿Algo que usted quiera agregar al examen? ¿Cómo lo vio? ¿Que tuvo problemas? ¿Alguna de las que no presentaron? No sé. No, en el conceptual nada más, como que sí se me complicó un poco, pero en el otro creo que no. Ok. Como sea, usted puede ver sus calificaciones, ¿no? En su bitácora, ahí aparecen sus calificaciones. Los resultados, como les decía, bueno, podían ser catastróficos, pero vamos, o sea, no los extendemos a la calificación final del parcial. Pero bueno, nos debe decir más o menos por dónde está el grupo, y pues se anda medio fallón en estos conceptos. Ahora, también debo decir en su descargo que la manera de preguntar es hasta capciosa, ¿no? Pues son preguntas duras, preguntas de planteamiento complicado. Entonces, bueno, no resulta trivial en un momento dado, ¿no? Eh, pero no deben, no deben extrañarse, pues eventualmente en la realidad algunas preguntas así no se vienen planteadas, ¿no? No porque alguien nos quiera hacer fallar, sino porque la naturaleza misma de los procesos a veces con los que estamos trabajando nos obligan
a ver, bueno, vemos esto, vemos lo otro y nos vamos preguntando y si hay que ir discriminando exactamente el concepto, ¿no? Que necesitamos trabajar. Muy bien, del grupo en general, ¿hay algún comentario sobre el examen? ¿Estuvo difícil, estuvo fácil, está bien, está mal? No sé. Yo una cuestión. Algunos ejercicios me los marcaba mal, pero los tenía bien. ¿Cómo cuál es? Bueno, vamos a ver ¿cuál es su nombre, perdón? Gutiérrez, Romo Joshua. Gutiérrez, permítame. Bueno, fueron como dos incisos que me marcó mal, pero pues Ujú. Bien, Gutiérrez Romo. sí. Bien, permítanme, voy a hacer una revisión el día de hoy, a ver verificar, ¿no? O sea, los incisos. En un momento dado, si todos estuvieran correctos, bueno, pues ya, si quiere usted haga la revisión de su examen y me indica con precisión cuáles son los incisos sobre los que tiene duda. No le digo que todos estén bien hechos, o sea, muy probablemente, o sea, me haya yo equivocado e incluso haya que corregirlo, ¿no? Eso no es problema, se corrige la respuesta y se le pide a la plataforma que recalifique los exámenes. Los voy a revisar ya con las correcciones hechas. Y entonces, la ventaja de hacer la revisión es que, bueno, le genera dudas, ¿no? Y ya le puedo explicar el concepto preciso que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se invita a que ustedes hagan también su propia revisión. Y si es el caso, ingeniero, pues lo cambiamos, ¿no? O sea, cambiamos la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, por favor, ahí haga su revisión. Si quiere, en el transcurso de esta semana, me comenta para, bueno, que veamos de qué concepto estamos hablando, ¿no? En cada caso. Muy bien, ¿algo más? Sí, profe. Bueno, otra Dígame. cosa. ¿Hay manera de ver cuáles fueron como mis errores y así? Porque, o sea, sí se me complicó, pero me gustaría saber como cuál era mi error o cuál era como la Sí, respuesta. sí, como no, usted puede entrar de nuevo al examen. Ajá. Usted entra al examen y va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Le va a decir intentos permitidos, le va a decir ya se cerró, pero aquí va a aparecer, aquí o al lado de este botón, me parece, hay ahí un acceso que dice revisión. O sea, usted lo puede volver a ver. Me parece que aquí, intento uno, o segundo intento, o revisión, algo así aparece. A ver, ok, ahorita lo checo. Sí, por favor. Y cuando usted entra a esa liga, va a entrar esta misma bitácora, pero ya personalizada, porque aquí yo tengo todos los intentos. Si, por ejemplo, yo le permito hacer este examen 5 veces, va a aparecer 5 veces usted, uno por cada intento. En su caso, nada más deberá aparecer su nombre y su calificación. Cuando usted le pulsa aquí revisión de intento, aparecen todas las preguntas ya respondidas. Por ejemplo, esta no es. No me sale, ya chequé, pero no me sale esa opción. A ver, pues que como yo tengo cuenta de docente, a ver si me permite ver cambiando de rol, cómo es que lo vería yo como estudiante. Aquí, mire, le aparece ¿no? Resumen de sus intentos previos. Sí, pero no me sale Aquí lo de aparece revisión. revisión. A ver. ¿No aparece?
Sí, profe, sí aparece. Sí, ya me apareció. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, Ese es. lo pulsamos, a ver qué. Y aquí debe aparecer el mío nada más. No trae el nombre. Pero Sí, ya bueno, me salió mi aparece aquí, examen. ¿sí? Entonces, mire, revíselo y eventualmente aquí le dice cuál es la. Por eso no estoy seguro. Aquí no le dice cuál es la buena, ¿verdad? Déjenme revisar en la configuración del examen. A ver, aquí aparecen todos los intentos. A ver, déjeme ver si puedo hacer que ahorita que aparezca opción de revisión del alumno. Ah, pues es que está acá. No le estoy dando la respuesta correcta. Refresque la pantalla de la revisión, por favor. Déjeme ver intentos. A ver, vamos a tomar este examen. Sí, profe, ya marca cuál es la correcta. Ya, ¿verdad? Ya, aquí dice correcto, correcto. Todas están correctas aquí. Pero aquí está una que esté mal. La respuesta correcta es, aquí está. ¿Sí? Pueden ir revisando y sobre de esto, si tienen dudas, pues ya los aclaramos, ¿no? Ya si me dicen, oye, bueno, aquí no entiendo por qué, o sea, sigo yo pensando que de acuerdo a lo que se pregunta, esta es mi respuesta, pero aquí dices que es otra cosa, bueno, pues ya podemos nosotros ver, este, ya se les explica este concepto en particular. ¿Estamos? Pues bueno, me parece que ya ahorita ya tienen la revisión, ¿no? Voy a ver que en el otro examen igualmente puedan hacer esta revisión para que eventualmente, bueno, no tengan problemas, ¿no? Y podamos aclarar todas nuestras dudas, ¿no? Para que no se quede, no se quede en el limbo, ¿no? Esto era este de acá, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez con ustedes para que no haya. Ah, en el otro, en el de características, sí viene, ¿eh? Viene completo. Pueden ver todos los resultados. Ah, con ese no hay problema. Muy bien, hagan su revisión. Vamos a asegurarnos que en los próximos exámenes así quede la configuración para que de inmediato puedan revisarlo. Una vez que se cierre el examen, puedan revisar. Muy bien, bueno, ingenieros, vamos a, este, a continuar con la clase. Ingeniera Carvajal, ¿me puede indicar en dónde nos quedamos, por favor? No recuerdo. Permítame un segundito, es que mi cuaderno está. Sí. Como yo que estábamos viendo las notas, ¿no? Los sistemas de arquitecturas. Esas están acá abiertas. Acá. Profe. Sí, dígame. Bueno, yo estaba checando igual las notas de lo que nos estamos viendo del lazo de control, el control a lazo abierto, Sí, y me surgieron dos dudas. O sea, no sé si me pudiera dígame. ayudar a entender un poco mejor. No, Bueno, no, para eso estábamos, encontramos que dígame. en las desventajas del lazo abierto, nos dice que la normatividad de los procesos especializados limita su uso y su potencial. ¿A qué Ujú. normatividad se refieren? Por ejemplo,
Por ejemplo, una de las normas más amplias, no necesariamente la más estrecha, pero sí las más amplias, es, por ejemplo, aquella que indica cómo debe ser automatizado, cómo ser operado y controladas algunas variables, dependiendo por el tipo de proceso. Por ejemplo, si es continuo, si es discreto o si es un híbrido, ¿no? Tipo batch, por lotes. La normatividad de los procesos batch, que en nuestro caso la dicta la norma ISA 88, si lo consulta, se va a dar cuenta que está dividida en tres partes y esa norma es lo que regula todo lo que es el proceso batch. O sea, es un proceso, procesos de especialidad, todos son batches, todos. Medicina, medicamentos, comidas, eh, pinturas, cosméticos, vinos, todos esos deben salir por lote. Si no, no se pueden controlar. Sobre todo su trazabilidad. Entonces, por ejemplo, una normativa. Vamos a pensar que usted va a ser, que estamos en la Bayer haciendo aspirinas, ¿no? Bueno, la normativa dice que para hacer tabletas, cualquier medicamento que venga en tabletas, ingeniero, debe ser cocida. La tableta se hace, digamos, una mezcla como una pasta, se pasa a ciertos moldes y se presiona, pero al presionar debe secarse y se debe secar con una temperatura determinada. Bueno, el control de la temperatura para secar una pastilla debe ser a lazo cerrado. O sea, ahí no hay de que, oiga, es que lo puedo controlar a lazo abierto. No, señor. Por norma, debe ser a lazo cerrado. Entonces ahí, por ejemplo, la normatividad de un proceso tan especializado como el de crear las tablillas, las tabletas estas para contener el medicamento, estas, estas pastillas deben ser secadas, deben ser construidas a partir de un lazo de temperatura, un sistema de control de temperatura, pero a lazo cerrado. No puede ser abierto. Entonces esto hace que aunque nosotros conozcamos y seamos el mero Juan Camaney de los lazos abiertos, pues ahí en esas industrias va a ser difícil que tengamos trabajo. Como expertos de control de sistemas de lazo abierto, va a ser muy difícil que en una farmacéutica tengamos trabajo. A menos que sean procesos no especializados, como por ejemplo tratamiento de aguas, ¿sí? Residuos, ¿sí? Que normalmente se hacen a cielo abierto y sean y no requieran por norma de sistemas de lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Las normatividades, pues dependen de cada producto, de cada país, a veces de cada región, incluso a veces ni siquiera del país completo, ¿eh? Por ejemplo, una de las legislaciones más divididas en cuestiones estatales es, por ejemplo, la legislación de Estados Unidos. Se nota mucho. En México no se nota tanto, aunque cada estado es soberano en muchas cosas, excepto en lo que es el aspecto federal, que bueno, pues se maneja desde el interior, de manera centralizada. En el caso del régimen estatal, por ejemplo, Estados Unidos, es probable que una normatividad aplique en un estado y pasando el primer metro de la frontera entre ese estado y el que sigue, la normatividad ya no aplica. Sí, es famosa, por ejemplo, la normatividad en el caso del estado de California, que no permite el uso de un endulcorante que se conoce como caramelo 4. El caramelo 4 en Europa también está sumamente, su uso está restringido porque es un subproducto que es rico en ciertos cristales que se presume son cancerosos o cancerígenos.
Entonces, hay una legislación en California que impide el manejo de caramelo 4, la comercialización de productos con caramelo 4. Y la Coca-Cola es un producto que utiliza el caramelo 4. Entonces, la Coca-Cola que usted compra en el estado de California, en Estados Unidos, usted tiene la garantía de que no tiene caramelo 4. Utilizan otro caramelo. Pero cuando usted sale del territorio de California, ahí sí ya usted compra la Coca-Cola que compra acá en México, que tiene caramelo 4, y en cualquier parte del mundo. Y entonces, las normatividades las dicta normalmente, son locales o propias del gremio, ¿sí? Propias del sector comercial en el cual se está desempeñando. Hay normas que aplican de manera discriminatoria, por ejemplo, o se discriminan. Por ejemplo, si yo voy a producir, no sé, haga de cuenta una pasta de dientes, ¿sí? Y lo vendo en caja. Si la caja viene impecablemente impresa, si no viene doblada, si viene así como de dibujo, pues, así como de catálogo, ¿no? La puedo exportar. Pero si viene doblada, ya no la puedo exportar. Entonces, ¿qué hago? ¿La tiro? No, la puedo utilizar para el mercado interno, ¿no? O sea, no tengo por qué dañar al productor si es nacional. Entonces, relajo un poco la calidad o la normatividad, la relajo un poco dentro del país. Esto sucede en cualquier país, ¿eh? Esto no es una política de tercer mundo de decir, pues lo que está mal nos lo quedamos y lo que está bien lo exportamos, ¿no? No. Esto sucede en cualquier parte del mundo. Todos los países tienen esas políticas. Y es para apoyar al productor nacional. O sea, yo soy más flexible para aceptar en mi mercado interno un producto nacional que para sacarlo a exportación. Entonces, esas normatividades, ingeniero, pueden cambiar y algunas de ellas explícitamente mencionan que ciertas variables deben trabajarse a lazo cerrado y nunca a lazo abierto. ¿Sí? Entonces, hay las normatividades pueden cambiar. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Con esto. No sé si esto responde a su pregunta o nada más estoy incrementando la duda. No, sí, Oiga, profe, ¿Sí ya quedó? Muy bien. oiga, profe, ¿y pueden existir procesos en los cuales existan lazos híbridos? Es decir, que pase de un lazo cerrado a un lazo abierto y viceversa. A ver, que en un proceso haya varios lazos de control y algunos sean abiertos y otros cerrados, sí. O sea, eso sí puede existir. Son muy comunes. O sea, casi ningún proceso tiene una sola variable, ingeniero. Realmente los procesos tienen 6, 7 variables. Por ejemplo, en promedio, ¿no? Un proceso completo, un reactor para cocinar frijoles, pues. Entonces puede tener 6, 7 lazos de control. Algunos son continuos, algunos son discretos, algunos son de lazo cerrado, otros trabajan a lazo abierto, algunos son locales, otros residen en PLC. O sea, híbrido en ese sentido, sí. Ahora, híbrido en el sentido de que un sistema de lazo abierto se convierta a lazo cerrado, sí también los hay, son muy comunes. Sin embargo, no se consideran de operación normal. Por ejemplo, suponga que yo tengo un reactor para el cual yo he definido una operación de descarga. Tengo mi reactor y lo que voy a hacer es descargarlo. ¿Sí? Cuando yo ya terminé de cocinar mis frijoles, los voy a descargar para vaciarlo, limpiarlo. Y ahora no sé si vaya a cocinar otra vez frijoles, a lo mejor ahora voy a cocinar arroz o garbanzos o lentejas, no sé. Es el mismo equipo.
Vamos a pensar que para descargarlo yo tengo que controlar aquí el flujo, ¿sí? Aquí yo tengo que controlar el flujo, no la cantidad, pero sí la velocidad, ¿sí? La velocidad aquí, el gasto. Y lo que hago es que coloco una válvula de control aquí, que va a permitir controlar el flujo, ¿sí? Ese es mi lazo de control. Trabaja lazo cerrado. Leo el flujo y aplico la ley de control aquí. Y con eso voy yo vaciando. Hasta aquí está bien. Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo lo voy a lavar? Voy a lavar el tanque. Pues le voy a agregar unos aditivos que no son necesariamente ingredientes. O sea, le voy a agregar agua, le voy a agregar un reactivo que quita el aceite y que asegura que las partículas, digamos, de frijoles que se hubieran pegado aquí, lo diluye. Es evidente que ese material no lo puedo revolver con los frijoles porque los va a desintegrar, ¿no? Los va a deshacer. Entonces, bueno, ese material nada más lo ocupo para limpiar estas, digamos, estas secciones, ¿no? Si ya lo limpié, ya le quité el cochambre, digamos, o toda la suciedad, y aquí hay todo un agua que está sucia. En términos generales, es un agua, eh, digamos, es agua contaminada, pues. ¿Qué debo hacer? Debo vaciarlo. Para vaciarlo, ¿usted cree que me interese controlar el flujo? Pues en general no, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente la abro al 100%, no me interesa, ni siquiera le hago caso, lo paso a manual, esto lo abro al 100% y arranco la bomba y la vacío. En este caso, el mismo lazo de control opera a lazo abierto y a lazo cerrado, pero no en operación normal. O sea, la inmensa mayoría de los lazos de control operan de las dos formas. Sin embargo, solamente una de ellas se considera como operación normal. La otra operación se considera operación anormal. Y puede ser que se tenga que operar de otra forma, o sea, de la operación anormal, por cuestiones de emergencia, arranque, paro del proceso, o bien por eh, por mantenimiento. ¿Sí? Sí, imagínense que hay que lavarlo y que la gente entra, ¿no? Bueno, pues entonces la gente entra y empieza aquí a tallarle y pues le talla con jabón, ¿no? Vamos a pensar rosa, ¿no? Jabón sote. Le empieza a poner aquí el jabón sote y empieza a tallarle, ¿no? Y lo mismo hace de este lado, ¿no? Y luego lo hace aquí abajo, ¿no? Y todo el tanque lo llena de jabón sote y lo talla y queda ahí de lo lindo y ya está bien contento el operador y agarra y se sale. Y luego le agrega agua, un montón de agua, ¿sí? Y se llena el tanque de agua. Lo agita para que todo quede bien y luego lo descarga, lo tiene que limpiar. ¿Y cómo le hace? Bueno, a lo mejor tiene una salida manual, pero a lo mejor se quiere ayudar de la bomba, ¿no? A lo mejor si la bomba se lava también, no le hace daño, pues abre esta válvula y arranca la bomba y de lo lindo descarga esto. Como lo enjuaga, pues le agrega más agua y hasta que le hace una prueba de laboratorio a la salida y ve que el agua ya no sale contaminada, entonces en ese momento ya sabe que el tanque está totalmente limpio. Entonces, el lazo de control, el mismo lazo de flujo que sirve para descargar en condiciones normales el producto, es el mismo que sirve para descargar el agua sucia que se ha empleado para limpiar el tanque.
¿sí? Entonces, que se pueden operar de manera híbrida, es decir, pasen de lazo abierto a lazo cerrado, sí, siempre, prácticamente siempre, pero casi nunca estamos hablando de que sea una condición anormal. En general, eso es algo atípico y nada más se deja para los casos de emergencia, por ejemplo, en el caso de calderas. Hay una operación en el caso de calderas en donde si algo falla, si falla la presión, inmediatamente hay algunos lazos de control que se llevan a una posición segura. Eso es en automático, inmediatamente se van a esa posición. Pero hay otros lazos que se pasan a manual y el operador tiene que ahí empezar a moverlos. Físicamente los van moviendo ellos, dependiendo, ellos ya saben si los suben, los bajan, lo abren, lo cierran, ya saben qué tienen que hacer, pero lo hacen en manual, lo hacen a lazo abierto. O sea, incluso los medidores ni siquiera funcionan, ¿no? Que cuando una caldera entra en un régimen de emergencia, lo más seguro es que los niveles estén por fuera incluso de las escalas propias de los instrumentos. Cuando una caldera entra en ese régimen y no hay no estalla, no hay un accidente, pues todos los instrumentos de una caldera, todos deben desmontarse para ser calibrados otra vez, porque pueden dañarse en el proceso de emergencia. Ahí tenemos otro ejemplo en donde los lazos de control se pasan por excepción, se pasan de automático, de un lazo cerrado, a un lazo abierto. Y sí hay la posibilidad, pero insisto, no es más, no hay la posibilidad, es obligatorio que se puedan pasar a lazo abierto, obligatorio por seguridad, por arranque paro o por una operación anormal por mantenimiento. Pero no es sino bajo ese régimen, por excepción, por condiciones anormales. No sé si esto responde a su pregunta, ingeniero. Sí, profesor, ya queda más claro. Gracias. No hay nada, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, para pasar a ver, a continuar con nuestros lazos abiertos. Esto pues, estaba agua sucia, ¿no? Profe, la clase pasada nos quedamos con lo de la selección del café, pero ya estaba terminando ese tema. Ah, ok, gracias. Estábamos viendo si en la selección de café casi siempre lo hacemos a lazo abierto. Entonces, bueno, ya teníamos ahí ya nuestro ejemplo, ¿no? De sistemas de lazo abierto. Parece. Por cierto, ya se está
Sí, entrando, bueno, ya tenemos creo que la mayoría, ¿no? Bien. Muy bien. Sistemas de lazo abierto, pues hay muchos. Eh, Aquí se les pide, vamos a ver más adelante otros ejemplos, igualmente a detalle. Pues ahorita si quieren podemos dejarlo nada más como un ejemplo. De tanto vayan ustedes, pues buscando en su vida diaria ejemplos de sistemas de control a lazo abierto. ¿Sí? Recuerden que no deben tener en cuenta la variable controlada. Vamos a ver más adelante un detalle fino con esta definición. Vamos a ver un detalle fino que lo que nos permite, pues, ampliar enormemente el espectro de ejemplos de sistemas de lazo abierto, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Dejemos de lado ahorita los sistemas de lazo abierto y veamos entonces cuál es la contraparte. Son los sistemas de lazo cerrado. Se dice que un sistema de lazo cerrado trabaja a lazo cerrado cuando la ley de control depende de la variable controlada. Es decir, el sistema, para aplicar la ley de control, necesito conocer la variable controlada. ¿Sí? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Necesito conocer la variable controlada. Y esto corresponde a lo que habíamos mencionado antes, que es lo que llamamos el primer adagio de control. El primer adagio de control, como así se establece en algunos textos, dice que no se controla lo que no se mide. Pero obviamente este adagio está incompleto y tendríamos que decir, no se controla a lazo cerrado lo que no se mide. Para que un sistema trabaje a lazo cerrado, requiero conocer la variable controlada, la necesito medir. Si yo voy a controlar a lazo cerrado una temperatura, la temperatura la debo conocer. Ahora, ¿cómo la voy a tratar? ¿Cómo voy a hacer para construir mi ley de control? Eso es harina de otro costal. Yo necesito conocerla. Ya yo veré cuál es mi algoritmo que me permite en un momento dado generar una ley de control a partir del conocimiento de esta variable. En este momento no sé cómo. Yo solamente sé que debo conocerla. Los sistemas de lazo cerrado, lo mismo que los de lazo abierto, tienen características muy propias. Sin embargo, no siempre estas características son evidentes. Vamos a ver cuáles son las características, primero de manera dogmática, ¿quieren? Y ya luego vamos a ir justificando cada una de ellas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el sistema de lazo cerrado tiene tres características esenciales. Tres características de las cuales no nos podemos abstraer. La primera, la salida se atenúa notoriamente. Significativamente, siempre la salida se va a atenuar. Esto significa, por ejemplo, en el caso de una prueba de lazo abierto. A lazo abierto, mi esquema es como el de esta figura. Vamos a pensar que yo le digo al toque, soy hazle una prueba a ese motor. Acaba de llegar el motor y hazle la prueba. Y la prueba consiste esencialmente en conectarlo a la fuente de alimentación. Y lo conectamos y lo
y lo echamos a andar y lo medimos. Y le decimos al toques, oye, ¿qué salida dio? El toques va con el tacómetro y lo mide, ¿no? Mide la salida y me dice, ¿sabes qué? Da 3800 RPM. Y el toque se sorprende y dice, ah, pues está muy bien, ¿no? Bueno, pero cuando ya va a trabajar, ya lo vamos a meter a producción. Y por eso hacemos la siguiente prueba. Se hace una prueba a lazo cerrado simple. Así, nada más se cierra, así sin nada, sin controlador ni nada. Así tal cual se cierra. ¿Sí? Y se le dice al toque, ahora miren. Y resulta que la salida de 3800 RPM, vamos a pensar que cae a 2800. Aquel que no sepa qué está haciendo, pues va a pensar que algo se hizo mal y por eso decae la salida. Pero no es cierto. Naturalmente, los lazos cerrados se atenúan. Podemos verlo aquí en la función de transferencia. La función de transferencia de este sistema con una red unitaria e inversión de signo, vemos que tenemos ahora ya comprometida la función de transferencia con un cociente. Antes la función de transferencia a lazo abierto nada más es GBS. Está. Pero ahora esto hay que afectarlo sobre un cociente, sobre un denominador, que es 1 más el mismo GH, o GDS. Es decir, la magnitud del sistema se tiene que atenuar. Y casi siempre se atenúa por debajo de 1, del 100%. Es probable que en un lazo cerrado simple no solo se atenúe la salida, sino que en ocasiones incluso hasta desaparece. Hay sistemas que se atenúan tanto que incluso la salida ni siquiera se puede medir. Es por eso, y ese es un dato clásico de los motores de universales. El motor universal es aquel que utilizamos en los electrodomésticos, que viene en el taladro, en la licuadora, la lavadora. Son motores que son difíciles de controlar, son de un altísimo par de arranque, ¿sí? De alta velocidad, y prácticamente nada los detiene. Bueno, los motores, si estos motores ustedes los colocan a lazo cerrado simple, casi nunca van a ver que arranque. Va a empezar a vibrar el motor y apenas se va a medio mover. En el mejor de los casos van a tener, no sé, en lugar de 3000 RPM, van a tener, no sé, 20 RPM por si algo. Y eso en el mejor de los casos. Entonces, el motor se atenúa fuertemente. Hay sistemas en los que nomás no van a poder verlos trabajar a lazo cerrado simple. Hay que hacer ahí algún truco para trabajarlos a lazo cerrado. Porque el sistema, en general, siempre se va a atenuar. Vamos a hacer unas simulaciones en MATLAB que nos va a permitir ver esto. Muy bien. La variable controlada, si nosotros tratando de evitar esta atenuación incrementamos la ley de control, lo que podemos ver, casi siempre vamos a ver que el sistema empieza a oscilar. Hay sistemas que no deben oscilar, pero hay sistemas que no pueden oscilar. Por ejemplo, vamos a pensar en una banda de transportación, la escalera eléctrica del metro.
Cuando la escalera tiene buen mantenimiento y está bien sintonizado su controlador de velocidad, ustedes han visto que la escalera, pues digamos que entre tren y tren está vacía, ¿no? Pero nada más llega el tren y se llena, empieza a llenarse de gente desde abajo, empieza a subir la gente, a subir, a subir, a subir, y se llena, y la velocidad no cambia. Es decir, no porque la gente se suba, la velocidad se hace más lenta. O conforme la gente vaya bajando, la velocidad va aumentando. Eso no pasa. Y cuando la gente sube o baja de la escalera, tampoco empieza a oscilar. Ese es un sistema en el que no debe oscilar. Cuando están mal sintonizados los controladores o no tiene mantenimiento la escalera, nosotros nos subimos y vemos que va oscilando, como que se acelera y se frena, se acelera y se frena, ¿no? Así como que tiembla. Y cuando vamos de subida se siente muy feo. Pero cuando vamos de bajada, se siente de terror porque al estar oscilando, pues la gravedad ayuda y nos lleva, ¿no? Y vamos de frente. Entonces, es muy peligroso que una escalera eléctrica oscile. La escalera debe trabajar a lazo cerrado. Vamos a ver más adelante por qué. Debe trabajar a lazo cerrado, pero no debe oscilar. Puede ser muy peligroso. Hay sistemas que no pueden oscilar. Por ejemplo, el malacate de una grúa. Si yo tengo una grúa y estoy tratando de levantar un peso, ¿sí? Si yo lo levanto de manera que tenga una velocidad continua, digamos que lo acelero y luego lo tengo que ir frenando para llegar aquí. Pero ¿qué pasa si yo lo subo y de repente no hago una disminución de velocidad, sino lo apago abruptamente? Pues es probable que este malacate pierda tensión, ¿sí? Y por la inercia se levante un poco más. El malacate se deforme porque pierde tensión y al siguiente momento este baja, pierde la inercia de subir, este baja, tensa el cable y puede ser que se rompa. Entonces, ustedes vean, cuando vean una grúa funcionar, vean cómo al principio tensan el cable y ya que está tenso el cable, empiezan a acelerar, levantan y empiezan a acelerar y luego mantienen una velocidad y al final empiezan a disminuir esa velocidad. La razón es evitar esta distensión. Porque si se genera, en el siguiente momento, cuando este cae por gravedad, vuelve a tensar el cable se va a estresar aquí. ¿Y qué pasa si en un momento dado lo hace no una, sino dos, tres, cuatro veces? Pues eventualmente el cable se puede romper. Entonces hay sistemas que no deben oscilar y otros sistemas que no pueden oscilar, ¿no? Porque se destruyen. El arranque de una locomotora, ustedes ven, vamos, el viaje de una locomotora es constante, no puede oscilar, porque si oscila, se descarrila. Es tan fuerte el golpeteo entre los carros que hacen saltar a los vagones. Entonces, cuando yo tengo un sistema a lazo cerrado
y quiero que trabaje y lo pongo a trabajar, lo primero que voy a notar es que se atenúa. Si yo quiero evitar la atenuación e incremento la ley de control, le meto energía, pues le meto galleta para evitar que se atenúe, el sistema puede ser que oscile y la oscilación no siempre es buena. Más aún, si yo queriendo disminuir todavía más, aunque oscile el sistema, aumento la ley de control, no estoy ahorita viendo cuál sea el criterio para aumentarla, pero si decido aumentar la ley de control, puede ser que el sistema incluso se haga no estable, ¿no? Y cuando un sistema es no estable, físicamente se destruye. Se rompe el malacate, las bandas de transportación se tironean, se rompen las bandas. ¿Sí? Los sistemas no estables, así se identifican físicamente, se destruyen. Entonces podemos ver que estas características que son elementales, no digo que se vean fácilmente, pero de manera experimental es muy fácil encontrarlas. Podemos nosotros concluir que no son características ventajosas. Y eso así como que siendo suavecitos en cómo calificarlas, ¿no? Porque estas condiciones pueden ser realmente peligrosas. Ahora, los lazos de control tienen estas tres características principales y las tres son desventajosas. Pero no son las únicas. Los sistemas de lazo cerrado, además, se caracterizan por incluir dispositivos que normalmente son especializados, sea por el proceso, por el tipo de medición, por la norma. ¿Sí? Pueden ser dispositivos que hagan medición o que hagan analítica. Analítica es, por ejemplo, entregar un resultado a partir de una medición. Por ejemplo, se puede calcular la conductividad eléctrica de un fluido, se toma una muestra, se le hace pasar un potencial, se mide la corriente y esto con la densidad, la presencia salina, etcétera, se hace una compensación y se obtiene una conductividad eléctrica. Y esta conductividad eléctrica se vuelve a tratar y me puede entregar un pH. Entonces, en realidad no mido el pH es parte de la analítica del proceso de medir la conductividad eléctrica en un material. ¿Sí? Pero más allá de esta fineza, podemos decir que los procesos de lazo cerrado, como requieren medir, puede ser que tengan que ser sumamente especializados. De por sí el hecho ya de medirlo, pues resulta caro, porque el medidor tiene un costo, ¿no? Su instalación tiene un costo. Y si estamos hablando de un medidor especializado, de un medidor poco convencional, o de una analítica, es decir, un instrumento que hace análisis de variables, bueno, pues entonces sí estamos hablando de algo que puede ser muy caro. ¿Sí? Estos sistemas de lazo cerrado requieren inversiones de dinero que no solo son altas, sino que no aplican exclusivamente al inicio del proceso. Hay que invertir constantemente dinero en los sistemas de lazo cerrado, ya sea para calibrar dispositivos de medición, ya sea para capacitar a la gente, ya sea para actualizar la tecnología, para darle mantenimiento. Es decir, el sistema de lazo cerrado tiende a ser muy caro, tiende a costar dinero y de manera recurrente hay que estar gastando. En general, no son como los lazos abiertos que se calibran de cuando en cuando.
No, la calibración en los sistemas de lazo cerrado suele ser constante y a veces la medición es redundante. Hay ocasiones en que para asegurar un buen desempeño del sistema requerimos hacer 2 o 3 mediciones y obtener un promedio de ellas. ¿Sí? Entonces, bueno, para obtener una medición requiero 3 puntos de medición, por ejemplo, ¿no? Algunas calibraciones requieren certificación. Por ejemplo, en el caso de la farmacéutica, se requiere una certificación especial por cada instrumento. La operación ya requiere de una capacitación para el operador. Ya no es cualquier operador el que va a manejar un sistema de control a lo cerrado. Ya debe entender cosas de proceso, debe entender de dinámicas. No se les enseña normalmente ecuaciones diferenciales, ni esas cosas, ni funciones de transferencia, nada. Pero sí debe de saber bajo qué condiciones el proceso se hace más rápido, más lento, es efectivo, no lo es, gasta mucho, mucho aquí, gasta mucho allá. Es preferible gastar ahorita, aunque salga más caro, aunque me tarde más, pero si me dijeron que la corrida es de un lote para exportación, pues yo ya sé que no puedo fallar, ¿no? Todo tiene que salir bien, porque allá en el otro país, si ellos aceptan el yogurt amarillo del país de ahí, de ellos, claro, porque todo el yogur amarillo va a ser de sabor, pero el yogur mío, el que ellos me compran a mí, es un yogur totalmente blanco, sin otro color que no sea blanco, con tal o cual textura, porque ellos lo van a envasar directamente para que así se pueda vender. ¿Sí? Entonces, el, la, la capacitación del operador es constante y esto genera ya niveles de especialización que a veces los sindicatos forzan a la empresa, como ya hay alguien muy especializado en eso, forzan a la empresa a crear tabuladores nuevos. Sí, entonces hay una implicación que no es corta, que no es pequeña, cuando nosotros empezamos a trabajar con sistemas de lazo cerrado. Hasta este momento podemos nosotros poner nuestra cara de que, bueno, pues espérame, las cosas no están caminando bien. Y pues cierto, o sea, las características evidentes de un sistema de lazo de control que trabaja a lazo cerrado, de un sistema de control a lazo cerrado, no son buenas, no tienen un buen augurio. La instalación implica medir, monitorear y hacer diagnóstico. Si no, no tiene ningún caso hacerlo. O sea, si no puedo yo diagnosticar que algo está mal, no tiene ningún sentido. Los sistemas de lazo de control suelen ser derivados de especificaciones de norma. Por ejemplo, para regular la temperatura en por ejemplo, en una, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, para madurar unas frutas. Pues nada más tengo una fuente de calor. Pongo una fuente de calor y los llevo a cierta temperatura, los mantengo ahí en el horno y ya se madura. Eso lo puedo hacer en alimentos no procesados. Pero, por ejemplo, para curar barniz, aunque debo controlar la temperatura, el curado de barniz por norma debe hacerse con una combinación de aire caliente y aire cerrado, aire frío. No puedo hacerlo con aire caliente nada más. Que diga, pues mira, bajo la intensidad de corriente eléctrica y las temperaturas disminuyen. Y así lo voy controlando. No. Por norma, el curado de barniz se hace inyectando aire frío y aire caliente. Se mezclan y ese aire mezclado es lo que se inyecta a la película de barniz para poderlo curar o secar. Entonces, existen requerimientos normativos muy específicos en algunos casos, ¿no? Para estos lazos de control. O sea, no es nada más de decir, lazo cerrado y ya, a ver cómo se te ocurre. No, hay que ver si la norma no exige un cierto lazo de control. A veces hay algunas arquitecturas
que están prohibidas para ciertos procesos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo regular la temperatura de un flujo de frijoles. Vamos a pensar que estoy sacando unos frijoles y tienen, no sé, 70 grados centígrados. Y lo quiero bajar yo abruptamente a 40 grados. No puedo hacerlo inyectándole un flujo de frijol frío. Debo de poner un intercambiador de calor que robe el calor para que baje la temperatura. Porque está prohibido mezclar de esa manera el flujo de frijol. ¿Sí? Ahora, o a lo mejor sí lo permite, pero no debe haber una relación mayor de 1 a 20, por ejemplo. 20 partes de flujo normal y enfriar con una parte de flujo adicionado, ¿no? Entonces hay requerimientos que son de norma y no podemos evitar. La demanda de energía es sumamente mayor, considerablemente mayor al de un lazo abierto. El consumo de energía en un lazo abierto es el que yo le aplico y ya con ese trabaja. Sin embargo, en el lazo cerrado, debo aplicarle una ley de control que deba alcanzar los niveles que yo quiero. Y como el sistema está atenuado, pues debo compensar esa atenuación. Y eso lo hago con amplificadores o con dispositivos que inyecten energía al proceso. Entonces, bueno, estas son las características que notoriamente no son buenas de los lados cerrados. Bien, aquí se mencionan algunas otras que son ventajosas. Sin embargo, ninguna de estas, aunque son ventajosas, ninguna justifica el usar un lazo cerrado. Entonces la pregunta es, ¿para qué los estudio? ¿O qué necesidad tengo de estar batallando con ellos cuando tienen todas estas desventajas? Y estas ventajas pueden no ser suficientes para justificar. Bueno, es precisamente lo que vamos a discutir nosotros el día de mañana. Lean, por favor, ingenieros, estas notas, la nota de lazo cerrado. El día de mañana abundaremos en lo que son estas ventajas y en la estrella de la película, que es la sensibilidad de la estructura de control. ¿Sí? Muy bien, entonces, por favor, ingenieros, estudien esto, revísenlo, hagan su apunte, revisen, generen sus dudas, y el día de mañana las aclaramos. Muy bien, ingenieros, vamos a dar por terminada nuestra reunión. Yo, ustedes me da gusto verlos. Por favor, cuídense, cuiden a todos los suyos. Tengan un excelente día y que sea un estupendo inicio.